Buenas tardes, mi nombre es Joel Escobar. El día de hoy vamos a hablar de álgebra y cálculo relacional. El álgebra y cálculo relacional es un modelo desarrollado para la manipulación de datos. Esto se desarrolla con el fin de extraer información de interés de una base de datos. Las principales operaciones que se realizan en el álgebra relacional están divididas en dos grupos, los unarios y los binarios. En los unarios encontramos las de selección y las de proyección. Estas reciben el nombre de unarios porque se operan sobre una sola relación. En los binarios encontramos la unión, la intersección, la diferencia, el producto cartesiano, el join y la división. Se llaman binarios porque operan sobre parejas de relaciones. En el formato para el uso de la selección es el siguiente. Está representado con la letra sigma, lleva una condición que puede ser de comparación o lógica. Entre las de comparación está el menor que, el mayor que, el menor o igual, el mayor igual o el igual. Y en los lógicos están and, or y not. La letra R está representada por la tabla de la cual vamos a extraer la información. Pues debe ser una sola tabla porque es un área. En este ejemplo tenemos creada la tabla paciente y tiene estos datos y tiene estos dos pacientes. Entonces, la condición que debe cumplir la tabla, en el ejemplo que vamos a poner, es que la edad sea menor a 30 y que sea de sexo masculino, mayor a 30 y que sea de sexo masculino, de sexo igual a masculino. O sea que estamos usando dos condiciones de comparación y una lógica. ¿Listo? Entonces, el ejemplo, la tabla quedaría de esta forma. Me traería el paciente con la edad mayor a 30 y con la condición de que sea masculino de la tabla paciente. De esta forma traeríamos en el de selección. El de proyección nos permite extraer columnas o atributos de una relación. En este caso, la proyección está representada por la letra pi. En la lista de atributos irían las columnas y en la relación iría la tabla de donde vamos a traer la información. En este caso también es un área, solo se podría desde una sola tabla. En este ejemplo tenemos nuevamente la tabla anterior y la lista de atributos que vamos a pedir de esta tabla es el documento, solo esta columna, el nombre y el teléfono de la tabla paciente. Entonces nos quedaría de esta forma: la lista de atributos, documento, nombre y teléfono. Así nos quedaría la tabla de la tabla paciente. También los podemos usar de forma conjunta. Usamos la proyección y la selección. Esta nos permite extraer datos de las columnas y de la fila según sea la necesidad que necesitamos. La fórmula es la proyección más la lista de los atributos, que es la columna, y la fila de la condición de donde vamos a traer de la tabla. Entonces, un ejemplo, entonces nuevamente traemos la tabla que estamos usando y le decimos que la lista de atributos que vamos a traer es documento, nombre, teléfono y la edad. Y la condición va a ser que la edad sea menor a 25 de la tabla paciente. Entonces en este caso nos traería esta pequeña tabla con la lista de atributos de las columnas que seleccionamos, estas 4, y con la condición de que la edad sea menor a 25. De esta forma pues explicamos la relación del álgebra. Ahora vamos a revisar la base de datos que hemos creado. Inicialmente vamos a mirarla aquí en Workbench. Aquí iniciamos. Aquí ya ingresamos a nuestra base de datos. Como podemos ver, la tengo creada acá y tiene sus tablas. Clínica, enfermedades, una historia clínica de un paciente, médico, hospitalización, EPS. Estas son nuestras tablas
Aquí podemos observar la tabla paciente con la información que tiene relacionada este paciente. Aquí en este otro lado podemos ver nuestro diagrama de relación, entidad-relación, el paciente, la EPS, la clínica, el médico, las enfermedades que pueda tener el paciente y las hospitalizaciones que ha tenido. Así vemos nuestro diagrama. Ahora vamos a confirmar que esta base de datos sí sea relacional. Vamos a ingresar a la línea de comandos. Ingresamos nuestra contraseña. Vamos a ver nuestras bases de datos con el siguiente comando. Aquí vemos la misma base de datos que tenemos en WordPress. Vamos a usarla. Para ingresar, ya estamos dentro de la base de datos. Vamos a ver las tablas que hay creadas. Aquí vemos las tablas. Ahora vamos a coger una de esas tablas, por ejemplo el médico. Aquí vemos la tabla médico. Vamos a ver otra. Vemos la tabla hospitalizaciones. Aquí está también la tabla con los datos del paciente. Ahora vamos a ver si estas tablas están relacionadas o si ya están listas para verificar si están relacionadas. Vamos a entrar al médico. ¿Cómo sabemos que esta tabla está relacionada con otra? Lo identificamos mediante este comando que aparece aquí, que es una clave foránea que le hemos puesto a esta tabla. Si ingresamos a la otra tabla de hospitalizaciones, por ejemplo, también está relacionada mediante esta clave foránea, y así todas están relacionadas. Miremos con la de EPS también. Y vemos que está relacionada. Ahora vamos a verificar que estas tablas sí se encuentren relacionadas y podamos tomar datos de una tabla con otra tabla. Entonces aquí tengo los comandos para no demorarme. Los voy a ir pegando. Y ya los voy a explicar qué función cumple cada uno. En la primera línea le estamos diciendo que nos seleccione la tabla paciente y que nos traiga el código del paciente, el documento, el nombre, el apellido, y que de la tabla hospitalizaciones nos traiga la enfermedad y las cirugías. Si ha tenido cirugías. Y efectivamente vemos que está relacionada. Nos trajo el código del paciente y de la tabla hospitalizaciones, aquí nos trajo la parte de enfermedad general y cirugías. Así podemos ver que las tablas son relacionadas. Vamos a hacer otro ejemplo rápido.
que ya tengo aquí listo mediante otra tabla. Me ha generado aquí un error, voy a verificar. Aquí volví a pegar los mismos comandos y aquí efectivamente ya me ha entregado la tabla que le estoy solicitando. Solamente el código del paciente, es la clave foránea, el nombre del médico con su apellido, y aquí estoy relacionando, en este segundo ejemplo estoy relacionando la tabla médico con hospitalizaciones. En este estaba relacionando paciente con hospitalizaciones. En esta parte de acá lo que le estoy diciendo es lo que quiero que me traiga de cada tabla. En esta parte de acá, mediante la instrucción inner join, lo que le estoy diciendo es de qué tabla a qué tabla voy a ir, o están relacionadas. Y aquí le estoy dando la clave principal y la clave foránea, y le estoy dando la condición que donde el paciente, la tabla paciente sea igual a código de paciente. Con ese código de paciente pues las está relacionando. Bueno, de esta forma observamos la relación entre las tablas. Muchas gracias.